Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo muy interesante, la verdad. Que tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Es decir, este vídeo tiene intención pues, de demostrar, ¿no? La eficacia, ¿no? Del relato. Es decir, como un relato, como con gracias a la propaganda, pues se puede exagerar un relato y también como una vez más España no ha sabido vender su historia. Es decir, España no ha sabido vender su historia, ¿no? Hay una frase muy buena que es las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? En este caso quiero hacer una comparación para demostrar cómo España no ha sabido vender su historia, es decir, mientras que en el caso británico ha habido un éxito bastante rotundo, en el español no lo ha habido tanto. Y vamos a comparar la batalla de Otumba con la batalla de Rock Drive. Voy a hacer una pequeña explicación de las dos batallas y por qué, pues para mí es un ejemplo de que tanto Rock Drift como la batalla de Otumba son victorias milagrosas. Es decir, se califica victoria milagrosa como una victoria que se logra en contra de las estadísticas. Lo obvio es que se pierda, pero se logra una gran victoria. Y de paso tiene ese componente exótico, ¿no? Colonial, de que pues el enfrentamiento es contra una tribu indígena, ¿no? Exótica, ¿no? Muy diferente a la nación a la que se está enfrentando, ¿no? Supuestamente lo de victoria milagrosa, ya lo iremos viendo en el vídeo, lo de victoria milagrosa, pero más o menos sería un resumen para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, parece que esta batalla va a ser una auténtica derrota, tanto para el bando español como en la otra, para el bando británico, y al final resulta una gran victoria épica, ¿no? La épica batalla, ¿no? Podemos calificarla como tal, como la gran victoria épica colonial. Otumba como la gran victoria española contra los aztecas o mexicas, y Rock Drift con los británicos contra los zulus. Pues eso, ¿no? Que los británicos, mientras que Rock Drift, los británicos lo han vendido extremadamente bien, o sea, lo han vendido muy bien al público, ¿no? O sea, tanto a su público interno como al público exterior, lo ha vendido extremadamente bien, con una batalla completamente épica. España, la batalla de Otumba, ni siquiera nada, ¿no? O sea, como que España se ha olvidado completamente de Otumba. Curiosamente, la batalla de Otumba y la batalla de Rock Drift tienen un contexto muy semejante, es decir, las dos batallas ocurren después de un descalabro militar, es decir, Otumba ocurre después de la Noche Triste y Rock Drift ocurre después de la batalla de... Supongo que aquí pondrá abajo el subtítulo, ¿no? Es decir, porque me cuesta mucho no decirlo, ¿no? Obviamente. Pues bueno, vamos a hacer la comparación porque he descubierto algo muy interesante y por eso mismo he hecho este vídeo, ¿no? Es decir, para demostrar cómo la propaganda, lo que puede hacer la propaganda, ¿no? Es decir, y vamos a hacer un versus, ¿no? El típico enfrentamiento, ¿no? De batallas. Comienza la comparación. Primero vamos a comparar las fuerzas, ¿vale? Es decir, en la batalla de Otumba, el ejército era un ejército hispano-tlaxcalteca, sería aproximadamente de, de 1500 a 2000 hombres, frente a un ejército que sería de 20.000 a 40.000. Aquí es verdad que aquí ponen solo 20.000, pero también podría ser 40.000, ¿no? Es decir, aunque yo es verdad y me canto más por el 20.000, pero por si acaso, ¿no? Lo cual nos da una diferencia de 1 a 10 o 1 a 27. En Rock Drift nos encontramos a 140 soldados regulares y a 11 colonos, ¿no? Es decir, soldados que también pueden combatir. Frente a 3.000 a 4.000 zulúes, lo cual nos lleva a una diferencia de 1 a 20 a 1 a 27. Y aquí, señores, podemos decir que aquí, hasta el momento, ¿no? La batalla, pues... Claro, parece muy semejante, ¿no? Sin embargo, ahora es cuando se empieza a tornar todas las cosas, ¿no? Es decir, ahora veremos algo muy interesante. Y es que vamos a observar la condición del ejército. En caso de Otumba, el ejército castellano de Hernán Cortés estaba completamente hostigado, habían sido derrotados hace absolutamente nada y constantemente hostigados. De hecho, muchos de los caballos los tuvieron que sacrificar para poder comérselos entre la tropa, porque tenían hambre y eso. Es decir, encontramos realmente a un ejército completamente hostigado y bastante, ya he dicho, bastante debilitado, bastante a las últimas. Mientras que en Rock Drift
el ejército británico estaba completamente fresco. Curiosamente con los enemigos de los dos, ¿no? Tanto los mexicas, ¿no? O aztecas o los zulúes. En el caso azteca estaban frescos, o sea, sí que tuvieron tiempo para descansar y eso, mientras que los zulúes, yo he escuchado en Wikipedia que estaban algo cansados, ¿no? Que llevaban 2 días de caminatas, que no habían comido nada, pero bueno, no se sabe del todo si es así, ¿no? Y aquí ahora entramos en el armamento, ¿no? O sea, es decir, primero hemos visto, ¿no? Que en el tema de condición el ejército español estaba muchísimo más a las últimas, ¿no? En el armamento. El armamento que se utilizará en la batalla de Otumba es armamento de arma blanca, ¿vale? Es decir, arma blanca es arma cuerpo a cuerpo, para que la gente lo entienda. Como máximo, pues tenían 7 arcabuceros, ¿no? Es decir, esto de los arcabuces es algo que desmiente, pues, parte de la historiografía, ¿no? Es decir, mucha historiografía decía que el ejército español tenía mucho arcabuz y por eso ganaron todo, ¿no? Lo cual no es cierto, como aquí se puede observar, solo de un ejército de 1000 a 2000 soldados, solo hay 7 arcabuceros, pues bastante poco, ¿no? También ballesteros, muy pocos, 12 ballesteros y 13 hombres a caballo. Es verdad que no sería 100% esta cifra, ¿no? Pero es aproximada, así que realmente demuestra que lo he dicho, que solo tienen 13 unidades a caballo, por lo cual el ejército de Hernán Cortés está bastante al filo del abismo. Mientras tanto, aquí ocurre algo muy interesante, y es que los británicos en la batalla de Rock Drift tenían un fusil bastante avanzado, ya en la época era muy avanzado, que era un Martini Henry. Dicho arma, yo he visto vídeos en YouTube, lo podéis mirar en YouTube y veréis que es cierto. Claro, yo vi el vídeo de muchos vídeos, también la película de Zulu, me he visto partes de la película de Zulu, y me doy cuenta de un detalle curioso, y es que la cámara te la enfocan, es decir, los cortes de cámara, etcétera, te lo hacen para hacerte pensar que el armamento que usan los británicos es el típico armamento que se usa en la guerra de independencia estadounidense, guerras napoleónicas, las típicas armas que disparan una bala por minuto. Sin embargo, este arma, el Martini Henry, no funciona así. Es un arma que es literalmente capaz de disparar 12 balas por minuto. 12 balas por minuto. Yo he visto un vídeo de un hombre que literalmente pudo disparar 10 balas, apuntando. Es decir, no es lo típico que disparas a lo loco, no, sino apuntando, disparando, recargando, apuntando. Y eso, en menos de un minuto, disparó 10 balas. 10 balas apuntando y con precisión la bala. Curioso, ¿eh? Es decir, lo que os observa es que, claro, que el ejército de Hernán Cortés es verdad que tiene armamento más avanzado, las armaduras de hierro, las espadas de acero toledano, uno que otro arcabucero, uno que otro ballestero, uno que otro caballo, pero claro, no es una cosa que tú digas, madre mía, es decir, es lo que he dicho, no es una diferencia armamentística tan grande. Al fin y al cabo, un espadazo te puede hacer igual que daño que un golpe de las armas que usaban los aztecas. Usaban armas como obsidiana que realmente si te pillan te dejaban bastante jorobado. Así que realmente no hay una diferencia armamentística tan bestia en el ejército de Hernán Cortés que el azteca, porque al fin y al cabo la base de los dos ejércitos es el cuerpo a cuerpo, es el combate a arma blanca. Mientras que el ejército británico solo tiene que estar a una distancia más o menos y disparando en menos de un minuto, pues ya se cargan a los enemigos, ¿no? Es decir, aquí vemos que el ejército británico de Rock Drift tiene una superioridad armamentística muy descomunal frente a los Zulus. Pero ahora seguimos viendo, ¿no? Siguiente apartado, la posición, es decir, el posicionamiento del ejército. Esto viene principalmente con lo de en Otumba, el ejército de Hernán Cortés formó un círculo, es decir, era en campo abierto, Otumba era un campo abierto, más o menos, y Hernán Cortés formó un círculo. En vez del típico cuadrado, ¿no? Es decir, lo que hizo Hernán Cortés fue lo correcto, y es hacer una formación en cuadrado o en círculo para evitar pues, que los enemigos te rodeen y te ataquen por los flancos, ¿no? Mientras tanto que en Rock Drift, los británicos estaban en una fortaleza, lo cual eso también les daba muchas más ventajas. El siguiente apartado son las posibilidades. En el tema de posibilidades me he dado cuenta que realmente lo que he dicho, la batalla de Otumba pintaba como una auténtica derrota, es decir, el ejército completamente hostigado,
con un armamento que sí que es superior, pero tampoco es algo para tirar cohetes. Pues todo pintaba a la derrota absoluta de las tropas de Hernán Cortés y al cambio completamente de la historia. Mientras que en la batalla de Rock Drift no parece, es decir, no da la impresión de ser un milagro militar, de hecho no lo es, decir, Rock Drift no es un milagro militar, Rock Drift es una obviedad militar, es decir, ganó el que tenía las de ganar, y las que tenía que ganar son los que tenían un armamento capaz completamente descomunal, ¿no? Porque es verdad que había uno que otro Zulú que llevaba un armamento semejante, ¿no? Que tenía también armas de fuego, pero eran muy pocos. La gran mayoría iban a cuerpo, ¿no? Y aquí el final están las bajas. En las bajas creo que ocurre algo muy interesante, ¿no? En las bajas en Otumba se desconocen bastantes. Sabemos que, por ejemplo, el principal cabeza a cargo del ejército azteca es derrotado, es dado muerto, ¿no? Y que realmente fue muy sangrante para las tropas mexicanas, la verdad, es decir, para las tropas mexicas. Principalmente porque un detalle muy interesante, alguien que observa en esta época, en Otumba, después de Otumba, el ejército azteca no vuelve a atacar a Hernán Cortés. Es decir, digamos, pierden 3.000 o 5.000 hombres en la batalla de Otumba, pero claro, siguen teniendo pues 15.000 hombres, ¿no? Pues podrían perfectamente seguir otra batalla, ¿no? Con la iniciativa para atacar a Hernán Cortés. Sin embargo, después de Otumba, el ejército azteca no vuelve a tener operatividad. O sea, es decir, lo tiene en pequeñas escaramuzas, pero lo que es un ejército grande y proyectado no vuelve a verlo. O sea, es que literalmente Hernán Cortés tiene tiempo de sobra ya he dicho, de afianzar las alianzas, prepararse para el ataque final a Tenochtitlan. O sea, es decir, lo que se observa es que Otumba para los aztecas fue un auténtico descalabro militar. Es decir, literalmente les dejaron bastante debilitados y lo único que pudieron hacer es ir a la defensiva en el sitio Tenochtitlan. Es decir, lo cual demuestra que realmente tuvieron que sufrir muchas bajas. Es decir, tuvieron que sufrir bastantes bajas para que realmente los aztecas, claro, de hecho, si pierden un 20% de su ejército, vale, pueden seguir, aunque eran 80%, pero claro, después de Otumba no vuelven a plantear una batalla, ¿no? La historiografía oficial, ¿no? Junto con los indigenistas han inventado el cuento de la pandemia, ¿no? No, es que eso es por la pandemia. A ver, yo lo voy a explicar muy simple. La gran parte, por decir casi toda la logística española, en el sitio de Tenochtitlan era por indígenas. Por ejemplo, los que llevaron los barcos al lago Texcoco eran indígenas. Es decir, y gran parte del ejército que combatió, es decir, una gran parte, ¿no? Era indígena, los 20.000 soldados indígenas, ¿no? Por ahí sería, ¿no? Si hubieran ellos también sufrido pandemias, pues, he dicho, mucha gente lo olvida, pero si la pandemia hubiera llegado a los mexicanos, a los mexicas, también hubiera afectado a los aliados españoles, y eso no se observa en ningún sitio, o sea, no hay mención de eso, ¿no? Es decir, las pandemias llegan después de la conquista de México, no antes. Ya he dicho, lo de las pandemias es un invento para justificar, para decir, no, es que nos ganaron por suerte, nos ganaron por la pandemia. Es una de las principales excusas, ¿no? Que he observado de parte de los indigenistas, que de hecho tengo que hacer un vídeo para desmentir. Es que es eso, les gusta mucho a un no coto indigenista desmeritar el gran papel que hizo España, es decir, a nivel militar, ¿no? Es decir, los grandes hechos de armas que son absolutamente increíbles. Les gusta mucho desacreditarlos, ¿no? En plan, no, fue todo por la pandemia y por los pueblos indígenas. Y claro, tú dices, a ver, si la pandemia que los españoles traen matan al 50% o al 80% de los mexicas, ¿no? A los aztecas, también no lo hubiera hecho lo mismo con los indígenas, ¿no? Es decir, con los aliados indígenas de los españoles, ¿no? Por lo cual el combate igualmente hubiera sido siendo parejo entre indígenas. Los españoles tenían que haberlo decantado sí o sí, ¿no? Es decir, ese tipo, esas gracietas, ¿no? Es decir, pues bueno, después de toda esta charcha, ahora viene el de Rock Drift. Adivinadlo. ¿Cuántas bajas sufrieron en Rock Drift? Porque los británicos contaron los cadáveres, contaron las bajas. 370 bajas. Claro, eso nos da que de un ejército de 3.000 soldados zulúes solo mataron el 12%. 12%, de 3.000, ¿no? Vamos, que literalmente por cada soldado británico tuvieron que matar 2,5 zulús. Vale. Aquí es por lo que yo he hecho este vídeo, ¿no? Porque
es lo que yo he dicho, yo estoy analizando en este vídeo, etcétera. La batalla de Rock Drift no es un milagro militar como Notumba. Notumba es una batalla completamente encarnizada, es un ejército completamente hostigado que se había quedado al filo de la nada, es decir, llegó a ser tan desesperado que ¿sabéis cómo se decantó Otumba? ¿Sabéis cómo se decantó la batalla de Otumba? Por una carga frenética de solo 6 caballeros. Solo 6 caballeros, en los cuales estaban al Cortés, que deciden hacer una carga loca para intentar dar caza para dar caza y muerte al cabeza del ejército indígena, que lo consiguieron obviamente. Es decir, una carga de 6 caballeros, ¿no? Es decir, no es épico ni nada, ¿verdad? Es decir, una batalla completamente perdida, completamente todo se va a desmoronar, por una carga completamente épica, se gana la batalla. Esto sí que es un milagro militar. O sea, estamos hablando de 6 caballeros. Es verdad que los indígenas se aterrorizaban mucho con los caballos y eso, pero es que hay que analizarlo como lo que es. Es decir, todo estaba al borde del abismo, todo apuntaba a un descalabro militar, todo apuntaba a ello. Es decir, y gracias a una carga completamente épica, pues se gana la batalla. Mientras tanto, en Rock Drift, el ejército, ya he dicho, en Rock Drift solo se consigue un 12%, solo murieron un 12%, digamos, del ejército Zulu, si en el caso de que sean 3000, yo voy a ser sincero, ¿vale? Yo dudo mucho que sean 3000, yo he puesto que eran 1000, o sea, del ejército Zulu era 1000, fue completamente después exagerado, ¿no? Por ejemplo, decían que era 40.000 o 10.000, ¿no? Los soldados del ejército azteca, ¿no? En la batalla de Tumba también parece una exageración, así simple, yo la cosa digo como son, ¿no? O sea, me parece una exageración, si a alguien, pues, le parece más razonable, pues podemos tener un debate y eso, o sea, no hay ningún problema, ¿no? No hay que enfadarse nada. Pero es lo que he dicho, ¿no? O sea, es decir, lo interesante de esto es que se observa, es decir, voy a ser sincero, yo creo que Road Drift fue una pequeña escaramuza, sin la más mínima, absoluta importancia, es decir, una escaramuza completamente que era obvio que los británicos sí la iban a ganar, obviamente, porque tenían armamento completamente superior, es decir, tienen rifles que son capaces de disparar 12 balas a 10 por minuto, obviamente, los Zulus con armas blancas dudo mucho que pudieran hacer mucho. Yo apostaría a eso, o sea, yo apostaría realmente que la batalla de Rock fue muy glorificada por los británicos, principalmente por la derrota tan grande que sufrieron, que realmente fue una batalla, una auténtica picia, ¿no? Es decir, la batalla que sufren, que los británicos pierden, la verdad, que pondré una vez más el nombre, ¿no? Es decir, es lo que he dicho. Ante esa gran derrota, los británicos pues vieron una gran victoria en una pequeña escaramuza y claro, pues llegaron al razonamiento, ¿no? De, bueno, vamos a glorificar a esta gente, vamos a glorificar a los de Rock Drift. De hecho, creo que había escuchado, ¿no? De que esta gente, estos soldados, fue la vez en que más medallas de honor se dieron, ¿no? Es decir, me da esa impresión, es decir, los británicos, como saben manejar la propaganda, ¿no? Pues vieron que después de la gran picia, que fue la batalla esta que perdieron completamente, ¿no? Pues decidieron glorificar completamente Rock Drift. Y ya lo he dicho, Rock Drift, como lo he analizado aquí mismo, no es un milagro militar, es una obviedad militar. Es decir, el ejército británico era muy superior al Zulu, por eso ganó. O sea, y de paso está en una posición defensiva, ¿sabes? Es decir, no está en una fortaleza. Bueno, es una fortaleza pequeñita, pero menos era una fortaleza pequeñita. Es lo que yo he dicho. España olvida completamente Otumba, porque yo no estoy tampoco criticando a los británicos, tampoco, a ver, obviamente es verdad que han exagerado un poco, ¿no? Porque es verdad que exagera un poco y eso, pero ellos pues han tenido una victoria, la han glorificado, han sabido promocionarla y eso es algo que los españoles tendríamos que también aprender mucho de ellos. Porque nosotros somos un desastre absoluto. La batalla de Otumba tiene la carga de caballería más épica de toda la historia de América. Sí, simple. Es absolutamente épico. Una carga de 6 caballeros que literalmente decanta toda la batalla. Es decir, decanta la conquista de México, decantan todo eso. Es decir, me parece absolutamente épico. Digno del Señor de los Anillos. Bueno, lo que quería demostrar era eso mismo, ¿no? Es decir, yo quería demostrar, pues, lo que hace la propaganda, ¿no? También lo que hace que un país no sepa, pues, tener su propia propaganda, que no sepa... No es que ni siquiera es propaganda, simplemente es decir la verdad, ¿no? La veracidad histórica, así simple. Mientras que Rock Drift es la gran victoria exótica, ¿no? Contra un pueblo completamente diferente, ¿no? Es decir, un pueblo completamente exótico, ¿no? Es decir... Bueno, y con esto se termina el vídeo. Mi intención era bastante obvia, demostrar pues esto, ¿no? Como
cómo las cosas así, cómo los ingleses, ¿no? Saben muy bien de propaganda, mientras que nosotros, pues una vez más, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por darle una oportunidad a este canal. Un me gusta y suscribirse siempre ayuda. Y nos vemos en la próxima. Adiós.